cosa el amor. Te agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en la manifestación de tu amor eterno por tus llamados, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Te damos gracias, Señor, por la manifestación de misericordia y te damos gracias por tu gracia. Sea para tu gloria, Señor, todo lo que en este día y en este momento en particular se puede expresar. Ayúdanos, Señor, corrígenos, disciplínanos. Te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si nosotros recordamos en el capítulo 7, verso 1, ya habíamos mencionado que a Pablo se le había escrito de parte de los Corintios, y Pablo dice, en cuanto a estas cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Cuando a Pablo se le escribió la carta, esta carta que le escribieron, hermano, no solamente trataba asuntos matrimoniales, en los que implicaba el celibato o la soltería, en lo que implicaba la viudez, en la que implicaba todas aquellas cosas relacionadas con el matrimonio, incluyendo hasta el divorcio. Pero esto no era todo lo que incluía esta carta. Dice el capítulo 8, verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, pasa Pablo a otro tema. Ya no solamente la cuestión del matrimonio, ahora era un asunto de ética y era un asunto de religión, lo que iba a tratar el apóstol Pablo. Así que lo que ahora Pablo va a tratar, hermanos, es algo que todavía para nosotros tiene vigencia en cuanto que hay muchas dudas acerca de algunas cosas en particular. Y debo de decir, la iglesia de Corinto, que estaba situada en medio de una cultura politeísta, porque los grecorromanos o los griegos y los romanos en ese conjunto donde la iglesia de Corinto está situada, tenían esta cultura politeísta, y esta cultura politeísta incluía el sacrificio a sus dioses paganos. Y esta celebración que hacían en este ritual, hacía, hermanos, que esa consagración o esos sacrificios culminara en que lo sacrificado a los ídolos, parte de ese alimento que resultaba de lo sacrificado a los ídolos quedaba en el templo y los sacerdotes, parte de esa era quemada, pero parte, hermanos, también era de vuelta consagrada a los familiares. Y estas personas, las familias que habían ofrecido en su momento dado este sacrificio para sus dioses paganos, de esas carnes o de ese alimento que les devolvían, ellos hacían una fiesta. De hecho, hermanos, en el templo también se hacían fiestas con los alimentos de esos sacrificios. Arqueológicamente se han encontrado en algunos templos antiguos vestigios de salones donde se presumía que se hacían estas celebraciones. Ahora, había una pregunta que surgía en el corazón de los corintios, y era si ellos podían comer de aquella carne que se sacrificaba a los ídolos, e incluso si ellos podían asistir a esas celebraciones o fiestas en las que los familiares que tenían de aquella carne compartían. Ellos se hacían esta pregunta. Hermanos, esto para algunos no era problema, ellos lo miraban claro y fácil, no es problema. Pero para otros sí era un problema. Y es de esto de lo que el apóstol Pablo nos va a hablar, hermanos, en este momento. ¿Puede el cristiano, en el caso de la iglesia de Corinto, tomar alimento sacrificado a los ídolos? ¿Puede acaso ir a esas celebraciones como decir, bueno, fui a aquel lugar donde se celebró o se compartió de aquellos alimentos y tomé de esos alimentos? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Y es esto lo que Pablo nos va a hablar. Verso del 1 al 3 del capítulo 8 de Corintios. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Una de las cosas que está diciendo el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero hay algo que dice, hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todos tenemos conocimiento? No está diciendo Pablo, yo tengo conocimiento.
O quizá Apolos tiene conocimiento, o quizá Pedro tiene conocimiento. Nosotros los apóstoles tenemos conocimientos. Pablo dice, todos tenemos conocimiento, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y en la iglesia de Corinto había tal conocimiento, y ese conocimiento se anclaba en que nuestro Dios solamente era uno, y que los ídolos nada son. Ese era el conocimiento de la verdad que ellos tenían en cuanto a que si alguien podía participar de los alimentos ofrecidos a los ídolos, bueno, pues la razón es que los ídolos nada son. Y sabemos que solamente hay un Dios verdadero, y si sabemos que hay un Dios verdadero y los ídolos nada son, entonces no hay problema. Pero dice Pablo, hermanos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ciertamente el conocimiento que se pudiera tener estaba sujeto a la edificación a los demás hermanos por consecuencia de las cosas que yo pudiera hacer. ¿Qué hago, hermanos, que para mí no es problema, pero resulta en problema para mi hermano? Dice el apóstol Pablo, si eso es problema por la conciencia de mi hermano, yo debo de evitar hacerlo. No es por mi conciencia, es por la conciencia de mi hermano. Ahora dice Pablo también, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Creo que si nuestra posición fuera, hermanos, solamente anclarnos a que el conocimiento que yo tengo me lleva a actuar de la manera que yo creo y no pienso en las consecuencias que pudiera traer para los demás, hermanos, entonces realmente no sé nada de lo que digo que sé. ¿Por qué, hermanos? Porque en veces el conocimiento, en veces la madurez que yo pudiera adquirir, incluso de las Escrituras, pueden llegar a una persona a hacerla tan soberbia y arrogante sin darse cuenta que lo más importante que el conocimiento o que el conocimiento no debe de estar por encima del amor. No, hermanos, el amor debe de ser una regla común. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13 al finalizar, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos, dice, es el amor. Así que Pablo está tomando esta referencia. Si alguien dice que sabe todo, bueno, realmente no sabe nada si es que pone su conocimiento por encima del amor a los demás hermanos. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy para este verso 1 del capítulo 8. Dice, ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha del orgullo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. Esto es lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Palabra de Dios para Todos dice en ese verso 1 del capítulo 8, ahora con respecto a tu pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor hace dar fortaleza a los demás. Dice, hermanos, Pablo, es cierto, es cierto. Todos tenemos conocimiento de la verdad. Todos sabemos que los ídolos nada son y que solamente hay un Dios verdadero. Todos lo sabemos. Es cierto, dice Pablo. Y es, hermanos, curiosamente por esto o por esta razón que algunos creyentes de Corinto estaban mirando el asunto de los alimentos ofrecidos a los ídolos con mucha importancia. Tanto, hermanos, que miraban que a los que eran débiles y que les pudiera afectar, no miraban esa consecuencia. Yo creo, yo pienso, todos lo sabemos. Aunque dice Pablo, aquí no se trata de que sepas, aquí no se trata de que tú seas maduro, aquí no se trata de que tú hagas lo que quieras, sino que de alguna manera el amor debe de estar condicionado o relacionado a tu conocimiento. No importa tu conocimiento, el amor debe de estar por encima de tu conocimiento y en particular en el contexto de la iglesia. ¿Cuántas cosas sabes? ¿Cuántas cosas deseas hacer? Pero si lo que tú sabes y lo que tú deseas hacer lastima a tu hermano en algo, hermanos, en lo que no debe de haber conflicto, debes de pensar lo que estás haciendo cuando es algo tuyo, pues. Hermanos, si el evangelio, la exposición del evangelio lastima a mi hermano, hermanos, yo tengo que predicar el evangelio con la intensidad que Dios demanda que se predique, pero cuando es algo personal, cuando es algo, hermanos, que no puede ponerse como rigurosamente
encima de los demás. Hermano, yo tengo que concesionar y tengo que mirar por la debilidad del hermano para que mi hermano no sea afectado con lo que yo estoy diciendo que sé. Aunque pudiéramos decir que aún hasta los hermanos débiles tenían conocimiento de esto. Acerca de los alimentos, no se trata, hermanos, dice Pablo, no se trata del conocimiento, porque el conocimiento y la madurez, entre comillas, y digo entre comillas, hermanos, porque si somos maduros en la fe, mi madurez me va a llevar por consecuencia a mirar a mi hermano con el amor al prójimo, del cual el segundo mandamiento del que dice la Escritura, que se cumple toda la ley y los profetas, se mira comprometido. Los dos mandamientos en los que se cumple la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando hablamos de la iglesia, Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y Pablo a los Romanos en el capítulo 12 nos hace ver cuánta necesidad tenemos los unos de los otros, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Nadie puede decir que no necesita a su hermano. Nadie puede sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, pues, hermanos, Cristo siendo la cabeza, todos los demás estamos unidos entrañablemente. De manera, hermanos, que si mi madurez no lleva a ver en el reflejo de mi madurez amar a mi hermano, al más pequeño, o al más débil, al más frágil, quiere decir, hermanos, que realmente no hay madurez en mí, sino inmadurez. Esto es lo que está en un sentido diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, mi vida cristiana, mi cristianismo, no se ve por mi conocimiento, no se ve por mi madurez, sino que se mira más por mi amor. Dice otra vez, hermanos, el verso 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No quiere decir Pablo que sea malo saber mucho. No, hermanos. De hecho, nosotros como cristianos debemos de estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios día tras día, crecer, crecer, crecer. Es contra naturaleza. Desde el día que llegamos a los pies de Cristo, hermanos, seguir en la misma infancia espiritual es contra naturaleza. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Según el Evangelio de Lucas, el Señor crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. Pero crecía en sabiduría, crecía en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Crecer es natural, crecer es normal, crecer es correcto. Y en la vida cristiana no crecer es contra naturaleza. Pero esto tampoco quiere decir que aquel que tiene más conocimiento, que aquel que es más maduro, se hinche, hermanos, en su arrogancia y soberbia porque yo sé más. No, hermanos. El punto central es que mi conocimiento y mi madurez no deben de estar por encima de mi amor por el hermano débil en el contexto de la iglesia. Quiero que esto nos quede claro en el contexto de la iglesia. Es bueno, hermanos, que nosotros lleguemos en ese conocimiento a decir, no sé, hermano, qué piensa usted, pero cuando nosotros damos acción de gracias, el alimento es purificado. Así que si tenemos un alimento que fue ofrecido a los ídolos y damos acción de gracias, sabemos, porque todos tenemos conocimiento, que los ídolos nada son. Los ídolos nada son, y esto lo vamos a ver en unos versos más adelante, de manera que si los ídolos nada son, yo puedo tomar del alimento, no hay problema, porque es santificado o es purificado por la oración, libre está. En el capítulo 10, me parece, más adelante dice Pablo, de todo lo que te pongan delante, come, o de lo que vendan en la carnicería, come. Y cuando dice Pablo esto, hermanos, está diciendo porque parte de aquello que se sacrificaba a los ídolos terminaba en el mercado. Sí, hermanos, una parte de lo sacrificado a los ídolos iba para el sacerdote en el templo. Otra parte se consumía en el sacrificio. Otra parte se devolvía a la familia que había ofrecido el sacrificio. Pero, hermanos, otra parte era llevada al mercado. Y el precio de esa carne que se vendía en el mercado era inferior al precio convencional de la carne. ¿Se imaginan lo que está diciendo el apóstol Pablo? Piensen, hermanos, verso 4, por ejemplo.
Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues hermanos, cuando vas al mercado y llegas a la carnicería y encuentras que ahí hay una carne en oferta, a los que les gusta comer carne asada, a lo mejor dijeran cabrería. A lo mejor, bueno, yo no sé si la cabrería fue de la parte primera que se sacrifica a los ídolos, yo no sé, pero a lo mejor había asado de paleta, a lo mejor había espaldilla, no sé qué habría ahí, pero estaba mucho más barato que el precio habitual que había. Y entonces yo puedo decir, no importa que esto haya sido sacrificado a Poseidón, a Hermes o a cualquiera de los dioses paganos, porque realmente no existen, nada son. Lo que sí hay y que tengo conciencia y que cada uno de la iglesia en Corinto tiene conciencia es que los ídolos nada son y que Dios solamente es uno y Jesucristo es uno. Esto es lo que entiendo. Entonces no hay problema de que aproveche la oportunidad y la oferta de ir a comprar a la carnicería aquello que está más barato y podérmelo comer. Pero hermanos, cuando yo hago esto y voy delante del hermano débil y le digo, mira la oferta que aproveché. Aquel hermano débil que acaba de salir, hermanos, de aquella idolatría que vivía en esa cultura grecorromana, pudiera llegar a pensar, pero ¿cómo es posible, hermano? Que tú hayas comprado lo que se sacrificó a Hermes, o a Poseidón, o a Afrodita. Y aquel hermano fuerte le dijera, no importa, nada son los ídolos. Pero hermanos, aquel joven o aquel hombre débil acaba de salir de la cultura politeísta. Acaba de llegar, hermano, a los pies de Cristo. Pero todavía en él hay una conciencia que le dice, no es posible, no es correcto. Y cuando un cristiano, en el caso de la iglesia de Corinto, hacía esto, hermanos, expresaba arrogancia y expresaba soberbia. Para mí no es problema, hay de ti sí, para ti es problema, para mí no es problema. La condición del creyente, hermanos, es que mi conocimiento, mi madurez, no esté por encima del amor a mis hermanos. No esté por encima. Y vuelvo a recalcar, hermanos, cuando este conocimiento no ponga en conflicto el evangelio. ¿Cuántas personas se sentirán ofendidas cuando se predica el evangelio y lo confronta con la realidad de su pecado? Miserable debe de sentirse el hombre al ser confrontado con su pecado, pero hermanos, el hombre es tan orgulloso que rechaza el evangelio porque precisamente lo descubre, lo desnuda delante de Dios por la miseria que hay en él y se siente ofendido. Hermanos, pues no es el caso, pues. Aquí se trata de hermanos y se trata de actitudes y acciones en cosas que no ponen en riesgo el evangelio. Dice el apóstol Pablo, verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, ¿cuánto conocimiento de esto tenemos en la iglesia Torre Fuerte? Yo creo que esto lo sabemos. De hecho, Pablo a los Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El apóstol Juan en el capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Pablo nos dice, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando escribe a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto lo conocemos y lo entendemos y sabemos que Dios es soberano, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de autoridad. Él es la excelencia en todo lo que podamos mirar. Es la hermosura del que el Salmo 24 hace ver el salmista. Quiero contemplar su hermosura, lo entendemos. Sí, hermanos, pero no todos lo entienden. No todos lo saben en profundidad. Por eso dice Pablo, verso 7, pero no en todos hay este conocimiento. No en todos.
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé las cosas de niños. Un proceso natural de crecer. Pero hermanos, hay personas que recién llegan al evangelio y que no saben todo lo que tú ya sabes. Y eso que tú ya sabes, si no lo manejas en el contexto del amor que edifica a tu prójimo, ten cuidado con lo que sabes. Puede llevarte a arrogancia y soberbia. Porque hermanos, aún lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios tiene que ser enseñado con misericordia, tiene que ser compartido con misericordia. Porque el hecho de estar delante de un Dios que es fuego consumidor es de por sí, hermanos, suficiente como para que nuestra predicación le agregamos emociones personales fuera de lo que la palabra de Dios dice y le quite misericordia. Creo que Pablo está diciendo, todos sabemos que Dios es uno. Todos sabemos que no, todos los dioses paganos que celebran los grecorromanos no existen. ¿O acaso, hermanos, habrá un Poseidón todavía en el mar? Y cuando digo todavía, me imagino, hermanos, por la mitología griega, que ellos lo pensaban real. Hermanos, pero no hay en el mar un Poseidón como dios griego. No hay un Hermes. No hay, hermanos, un dios de ninguna manera y forma, aunque ellos lo llamen Señor, aún en los que hay en el cielo, o aún aquellos que ellos pueden llamar dioses. No, hermanos, solamente hay un Dios verdadero, nuestro Dios. No hay más. Esto lo sabemos. Sí, hermanos, pero aquellos que han llegado a los pies de Cristo conocen una parte fundamental del Evangelio, pero les falta conocer otra parte más y desarrollarse más. Dice la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo, Mateo 28. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego agrega diciendo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Hermanos, hay mucho más que tenemos que seguir aprendiendo, los que aún tenemos un grado de conocimiento mayor que otros, pero hermanos, eso no implica que salimos de una parte en la que no teníamos nada de conocimiento. Dice el verso 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia débil, o siendo débil, se contamina. Algunos que estaban en ese contexto, hermanos, algunos que participaban de lo que participaban el resto de los politeístas. Bueno, ahora vamos al templo de Afrodita. Van a hacer un sacrificio para pagano para esta diosa. Ahora vamos a este otro, ahora vamos para acá, etcétera. Pues salieron de ahí y resulta que hubo un sacrificio, sí. Y algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto conocían de esos sacrificios y dijeron, hay que aprovechar la oferta porque es cuando venden más barata la carne, hay que comprar. O hay que ir a tomar un poco de esta carne y no hay problema. Pero hermanos, si aquel que acababa de salir de esas prácticas, mira esto, ¿no será contaminada su propia conciencia? ¿No será lastimado? Sí, sí va a ser lastimado. Y aun cuando uno pudiera decir, bueno, pero es que el hermano entiende que los ídolos nada son. Sí, hermano, sí entiende que nada son, pero eso que él no ha alcanzado a superar del todo, y hay ese antecedente. Todavía está eso poquito ahí. Necesita superarlo, sí, pero ¿cómo, hermanos, brindarle conocimiento al hermano débil? Bueno, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Bueno, tenemos esto, hermanos, para enseñar. Nuestro proceder forma parte de esa enseñanza que nosotros debemos de darle o compartir con los hermanos. Yo creo, hermanos, que de hecho en el capítulo 13, por ejemplo, de la carta a los romanos, 1 Corintios 13,
Los primeros, el verso 2 y verso 3 de la primera a los Corintios, de la primera parte de la carta, del capítulo 13, primera a los Corintios 13, verso 2 y verso 3. Hermano, si mi hermano débil le afecta mi proceder por su débil conciencia, dice Pablo en este mismo capítulo 8, verso 13, no pierdan primero a los Corintios 13. En el verso 13 del capítulo 8 dice, si a mi hermano, el que yo coma carne, le hace ocasión de caer, bueno, entonces por la conciencia de mi hermano, me voy a evitar comer carne. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a hacer énfasis, el amor no está el conocimiento y mi madurez no están por encima del amor que le debo a mis hermanos. Dice 1 Corintios 13, verso 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué es lo que dice Pablo? Nada soy. Si tengo tanto conocimiento, hermano, si tengo tanta fe y tengo tanta capacidad para hacer esto, aquello y lo otro, y aún al principio, si yo soy capaz de entregar mi cuerpo y que sea quemado por otros, pero no tengo amor, ¿de qué sirve? Nada soy, dice Pablo. Hermanos, entonces, si yo tengo conocimiento y madurez en cuanto a las cosas ofrecidas a los ídolos y no tengo amor por mi hermano que está junto a mí o que es débil, nada soy. Y hago énfasis, hermano, no es mi conocimiento ni mi madurez espiritual aparentemente hablando la que manifiesta mi cristianismo, no, hermanos, el reflejo del amor es el que manifiesta en ese sentido mi cristianismo. ¿No es acaso, hermanos? ¿No es acaso que lo que el Señor dice en su palabra a través del apóstol Juan? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos al hermano a quien sí vemos? ¿No es acaso que el Señor Jesús le dijo también a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Hermanos, cuando vimos a Jesús, lo creemos por fe. Pero cuando lo vimos, ahora, en el caso de lo que Pablo dice, hermanos, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Hermanos, además el primer fruto de la manifestación del Espíritu es el amor. Gozo, paz, paciencia, pero es el amor el que empieza. Lo primero de lo que habla es el amor. Así que, hermanos, el conocimiento no es malo, pero mal empleado envanece. El conocimiento no es malo. Les animo, hermanos, a que crezcamos en el conocimiento. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras. No le creían a Pablo por Pablo. Creían lo que la escritura citaba o lo que Pablo citaba en las escrituras. A Pablo no le creían. Hermanos, tampoco me crean a mí. Bueno, yo soy consiervo de Pablo, pero hermanos, los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo respecto de Jesús. Es de la misma manera, el conocimiento es bueno. Y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es bueno. Pero hermano, no dejemos que ese conocimiento se ponga por encima de nuestros hermanos en cuanto a lastimarles siendo soberbios y arrogantes con el conocimiento adquirido. No, hermanos, el conocimiento debe de llevarnos a ser, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que seamos mansos y humildes. Que seamos en ese sentido. Pablo lo dice a los colosenses cuando trata el tema de la disciplina. Considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Pero cuando Pablo dice esto, habla a los espirituales para que con mansedumbre también traten este asunto. Dice, no sea que tú también caigas. Hermanos, yo creo que el ejemplo y el testimonio que el creyente de Corinto y el creyente de hoy en día puede dar, tiene que estar movido a amor. Amor.
Hebreos capítulo 5, verso 12 al verso 14. Hermanos, algo que la cultura grecorromana donde la iglesia de Corinto estaba instalada, enseñaba que los demonios entraban en la persona por medio de los alimentos. Esto era algo que enseñaba la cultura grecorromana. Los demonios entran a la persona por medio de los alimentos, así que en un sentido también quemaban los sacrificados, los ídolos, para supuestamente contrarrestar o matar a estos demonios para que pudieran las personas tomar los alimentos sin ningún compromiso. Imagínense en el contexto de aquel que llega a los pies de Cristo recién, que tiene poco tiempo, que tiene una semana quizá que ha llegado a los pies de Cristo. Piensen la magnitud de lo que estaba implicando que un creyente maduro tomara alimento de lo ofrecido a los ídolos. En ese sentido, hermanos, pasaba esto, pero también es cierto, y vuelvo a hacer énfasis, no se trata aquí, hermanos, de que, ¿cómo decirlo de otra manera? No se trata aquí, hermanos, de que los que son inmaduros permanezcan en inmadurez. No se trata de eso. No se trata, hermanos, de que la persona no pueda sentir la libertad a la que fue llamado por causa de la conciencia del hermano débil. Bueno, hermanos, ciertamente Pablo dice que esto fue así y Pablo lo vivió así por mucho tiempo por razón de los hermanos débiles. Pero, hermanos, lo mejor es que aún el hermano débil y falto de conocimiento no busque quedarse ahí. No busque, hermanos, estar en primera fila para decir, hey, hermano, espérate, tú traes zapatilla. A mí me afecta que tú traigas zapatilla. Porque soy débil, no debes de traer zapatilla. Y si tú traes zapatilla, hermana, pues me afectas mi conciencia y te vuelves arrogante y soberbio. Hermano, no estemos pensando en eso, porque eso llegaría a ser un problema. En la forma de vestir, decoro, es lo que la palabra de Dios habla. En cuanto a modestia, honestidad, cómo debe el cristiano vestir. Pero hay veces que yo me hago un capricho y yo digo, bueno, las personas que traen barba no me caen, ni raíz. Ah, caray, yo también. O sea, los que traen barba no me caen. Y hermano, estás pecando. Y los que traen el cabello corto, los que les falta pelo, no me caen. ¿Se imaginan, hermanos, si esa fuera una condición de inmadurez y que la iglesia estuviera anclada a la condición de inmadurez? Podemos entender, hermanos, por falta de conocimiento del hermano, es necesario que yo le ayude. Pero no es la condición de que él permanezca en inmadurez. Esa no es la condición, porque es contra naturaleza y, hermanos, es contra un cristiano real y verdadero. No puede permanecer en inmadurez. Hebreos capítulo 5, verso 12 y verso 14, al 14, perdón. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y acuérdense, hermanos, en el verso 11 del capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo dice, cuando yo era niño, y hermanos, cuando tú eras niño, actuabas diferente a como actúas ahora. Sería contra naturaleza, hermanos, que tú actuaras de adulto como actuaras de niño. Es que algo mal anda en la cabeza. Ciertamente hay muchas personas que ahora se conciben como niños siendo adultos de 50 años y ellos demandan que las personas lo traten como niño y, hermanos, tienen una cuna como de king size porque es que ese niño era grande, ¿no? Hay adultos grandes que se conciben como niños y usan un biberón como de litro y usan todas las cosas que un niño aparentemente usaría, pero de talla de adulto. Hermano, es que eso está tan mal de acá. Y en el caso de lo que Pablo dice, cuando yo era niño actuaba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé las cosas de niño, porque habla de un desarrollo natural y normal. Esto lo está diciendo Pablo, cuando yo era niño.
Así que no se puede esperar que un cristiano, hermanos, pase 5 años, 10 años, 20 años en la misma condición de debilidad o de inmadurez. Es contra naturaleza. Pero hermanos, lo que también debo de insistir, como dice el verso 7, pero no en todos hay ese conocimiento, pues. Al menos, hermanos, quizá para muchos no lo haya ahorita. Y hay que tratar con ellos. Y hay que enseñar, hermanos, en amor. Que los hermanos vayan creciendo. Que vayan dejando la idea. Mira, hermanos, finalmente, ¿qué es lo que decían? Cuando estamos leyendo Levítico nos vamos a dar cuenta, hermanos, de leyes sanitarias. Yo no sé a usted, pero a mí me fascina el camarón. Pero el camarón, hermanos, un judío no lo podía comer porque tiene escama. A mí me gustan las conchas, y me refiero no al pan, me refiero a la almeja, por ejemplo, ¿no? A la chocolate y todo eso. Me gustan las almejas o los mariscos, pero hermanos, bajo la condición de leyes sanitarias, no se deberían de consumir. Entonces, hermanos, imagina que a los pies de Cristo viene una persona que tiene este trasfondo y tiene poco entre nosotros, pero yo llego a una tienda por ahí y compro una cantidad de almejas y hasta lo invito al hermano y le digo, hermano, vamos a comer almejas. Y él me diría, no, hermano, yo no como. No, hermano, no te preocupes. Estas leyes sanitarias ya expiraron. El puerco, hermanos. Qué sabroso es el puerco, el chicharrón, las carnitas y todo lo que se deriva del puerco. Y que imagínense que un hermano judío, un judío recién llegado a mí, o un musulmán recién convertido, yo le convidara y le dijera, hermano, mira, unos taquitos de carnitas. Y él me dijera, no como eso. Pero hermano, si los ídolos nada son. Y que me dijera, yo lo entiendo. Yo lo entiendo que nada son. Pero tengo esto tan arraigado por razón de mi conciencia que no me quiero contaminar. Yo entiendo, hermanos, que solamente hay un Dios verdadero, pero no me quiero contaminar. ¿Lo hace más, hermanos, a él por no comer carne o puerco? ¿O me hace a mí más porque sí como? No, hermanos, tampoco se trata de eso, dice el apóstol Pablo. No es más porque comas o no eres menos porque no comas. La cuestión está la razón del por qué. Y aún, hermanos, esa debilidad, yo me pongo a pensar, leí un texto por ahí, donde si yo como musulmán permito que el alimento inmundo entre a mi boca, mi familia me rechaza. Ahora, hermanos, imagínense si yo como cristiano llego siendo judío o siendo musulmán, voy a mi tierra, a mi familia, a mi parentela y quiero socializar con ellos y ellos me llegaran a preguntar, oye tú, Mario, ¿tú has comido alimento inmundo de los infieles? Porque, hermanos, nosotros somos infieles para aquellos que son fieles. Y si yo les dijera, es que sí, comí camarones, o comí somurmujo, o comí etcétera, de los alimentos que ellos tienen marcados como inmundos, sí comí. Hermanos, la puerta de mi familia se cerraría. Y yo como cristiano, ¿cómo podría darles testimonio a ellos? Entonces, algunos por cuestión de la conciencia de otros, se aferraban a esta condición para poder entrar a sus familias en ese contexto. Y creo, hermanos, que en un sentido sería válido respetar la conciencia del hermano, porque todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Así que imagínense, dice por ejemplo, el verso 8 de Romanos, de 1 Corintios 8, verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero miremos, o mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Dicho de otra manera, hermanos, es, si el hermano que es débil, que tiene estos conflictos todavía, y como dice Pablo, salieron de este contexto de idolatría y paganismo, y todavía ellos miran que aquellos sacrificados a los ídolos no era algo bueno para ellos, algo aceptable para ellos, pero resulta que tú eres maduro y tú lo convidas, y puede ser, hermanos, que él consuma de lo que tú consumes, pero para él ya fue pecado y no para ti, por cuestión de conciencia, porque todo lo que no procede de fe es pecado. En este sentido sería, hermanos, finalmente no es malo comer, pero si tú antes de comer consideras que no es bueno que comas, ya tienes duda de si debes o no debes de comer, ya para ti eso ya se hizo pecado. Pero para el otro, que no lo mira como malo porque él entiende que tiene conocimiento y que ha adquirido madurez y que eso no es malo porque no hay ídolos, para él no es malo, entre comillas, porque si ofende a su prójimo que es débil, él peca contra Cristo. Bueno, verso 11, verso 10 al 11. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Bueno, yo creo que no es malo comer puerco, pero hay hermanos que sí piensan que es malo. Pero como yo insistí en invitarlo a comer puerco, el hermano comió puerco, para él fue pecado porque él no procedió de fe. Él no estaba seguro de que eso fuera bueno o malo, pero para él era malo, ya se le hizo pecado. Pero para mí yo puedo decir, bueno, afecté la débil conciencia del hermano y por haberlo hecho, hermanos, he pecado contra Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pareciera, hermanos, como que no tiene mucha importancia, pero en estos versos del 9 al 13, yo leí del verso 10 al 11, pero del verso 9 al verso 13, Pablo nos da una advertencia con relación a la libertad cristiana y nos da 3 razones del porqué de esa advertencia. La advertencia, hermanos, en el verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Tenemos libertad, hermanos, de comer los sacrificados a los ídolos? Sí, porque los ídolos nada son. Pero ten en cuenta esto, que tu libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, hermanos, ¿cuál es la advertencia o cuál es la razón de esa advertencia, el por qué? Verso 10. Porque si alguno te ve a ti teniendo conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. La versión de la palabra de Dios para todos, hermanos, dice: si alguien tiene dudas y te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas, puede animarse a comer alimentos que se ofrecían a los ídolos, aunque piense que está mal. Esto es lo que dice la versión palabra de Dios para todos. Imagínense, piensa que está mal, pero como te ve a ti que eres más maduro, lo hace. Es como si, hermanos, ustedes llegaran a pensar, el pastor va a hacer esto o está haciendo esto, y como el pastor es más maduro, o el hermano Hugo va a hacer esto y como el hermano Hugo es más maduro, pues lo podemos hacer, no hay problema. Pero es que no estoy seguro si lo que está haciendo el hermano Hugo o el hermano pastor está bien. Pero si lo están haciendo ellos, está bien, pues son más maduros. ¿Se imaginan, hermanos? Que tu libertad no sea tropezadero para otro, porque por la conciencia del otro, el otro lo hiciste pecar. Al otro lo hiciste pecar. El amor que le profesemos a nuestro hermano, hermanos,
debe de ser más importante que el uso de nuestra libertad cristiana. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Escritura es, en el caso de los requisitos para un pastor o para un anciano, implica no ser dado a mucho vino. No ser dado a mucho vino, mucho. Quiere decir que puede tomar poco vino. No sé si le haya tocado a ustedes, pero hay muchos que buscan una conversación con alguno de ustedes o de nosotros, buscando justificar la ingesta de vino. Y dice, bueno, pues si el mismo Señor convirtió el agua en vino. Y de hecho, la Escritura refiere a Timoteo, Pablo a Timoteo, que debiera de tomar un poco de vino por cuestión de sus problemas estomacales. Entonces, no es problema. Hermanos, realmente el tomar el vino no era el problema. El embriagarse es lo que el Señor condena. Eso es lo que el Señor condena. Entonces ahora piensen, es que va el hermano Hugo, yo te voy a echar la bolita a ti, hermano. Es que el hermano Hugo va y compra una botella de vino y resulta que está un hermano viéndolo, ay, el hermano Hugo está comprando vino, pero ¿qué alturas estas? Pero es que el hermano es maduro y está comprando vino, pues entonces saliendo de aquí el otro hermano va y a un expendio y compra algo parecido a vino. Y pues se pone hasta allá. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que tu libertad no ponga tropezadero al otro. Porque el otro acaba de salir, hermanos, de los conflictos y problemas derivados del alcoholismo. Y en el alcohólico dice solo por hoy. Pero hermanos, ya llevaba un tiempecito, una semana, un mes. Y mira al hermano hacer esto o al pastor hacer esto porque hemos de celebrar la cena, hermanos. Esto es un adelanto con vino. Vamos a celebrarla con vino. Y el hacer esto pudiera ser perjudicial para otros según su conciencia, hermano. Bueno, pues estamos enseñando el asunto de esto para que esa conciencia no sea perjudicada, porque esto es correcto bíblicamente hablando. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, mirad que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el que era débil cayó. El que era débil cayó. Otra segunda razón, hermanos, otra segunda razón del porqué de la advertencia de Pablo, en que miremos que nuestra libertad no venga a ser tropezadero, verso 11 y verso 12 de 1 Corintios 8. Verso 11 y verso 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hermanos, algo que quienes creen que la salvación se pierde, usan este texto también. Entre otros, como aquel que dice que no descuidemos la salvación tan grande, o que no descuidemos aquella salvación tan grande que tenemos, y no sea que nos deslicemos cuando la Escritura enseña esto, hermanos, nos dice que estemos atentos a nuestra relación con Dios, no sea que pequemos. No nos está diciendo, no sea que ese deslizarle o deslizarnos, algunos lo llaman caer de la gracia. No, hermanos, no hay tal cosa como caer de la gracia, no existe eso. Dice la palabra del Señor que aquel al que el Señor escribió o su nombre está escrito en el libro de la vida. Imagínense, hermanos, que el Señor está en el cielo anotando y borrando. Es que por mi débil conciencia fui afectado por el hermano que fue y compró vino. El Señor me borró. Pero entonces, como pedí perdón, el Señor me escribió. Entonces borra y escribe, borra y escribe. Hermanos, miramos a un Dios soberano, eterno, omnisciente, grandioso, poderoso, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Es una necedad que un hombre llegue a pensar en que aquellos que han sido por el Señor tomados en su mano. Hace un momento platicaba de que Jehová es el pastor de las ovejas y el pastor de las ovejas le da vida eterna a sus ovejas y las toma en sus manos y nadie jamás los arrebatará de la mano de él, porque su Padre que se las dio es mayor que ellos o que todos. Hermanos, ¿habrá alguna manera de que un hijo de Dios se pierda? No. Cuando dice Pablo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
no está hablando, hermanos, de perder la salvación. No está hablando de eso. Dice el verso 2, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. En el contexto, hermano, no nos habla de destruir, no nos habla de eliminar de la gracia. Nos está hablando de herir, de dañar. Es como hacer pecar, pues. Y si yo, hermanos, en mi testimonio, en mi proceder cristiano, hago pecar a otro hermano contra Cristo, estoy pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Mateo capítulo 18, verso 6. Mateo capítulo 18, verso 6. Y cualquiera, dice la Escritura, Mateo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué pasa, hermanos? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera. ¿Qué, hermanos? Que se colgaran al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Mira cómo estás ofendiendo la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Porque si uno de estos pequeños que cree en Él ha sido estorbado por ti, ha sido perjudicado por ti, ha sido tropezado por tu acción, por tu testimonio, por tu aparente sabiduría o conocimiento y madurez, mejor le fuera que te ataras una piedra de molino de asno al cuello y te arrojaran a lo profundo del mar. Mejor te fuera eso a que le hagas tropiezo a uno de estos pequeños. Pablo está diciendo, hermanos, que por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vas a hacer pecar al hermano débil por quien Cristo murió. Dicho de otra manera, contra Cristo el Señor pecas. Y hermanos, yo creo que pensar en esto no debe de ser para nosotros algo tan manejable como, bueno, es que yo sé que los ídolos nada son, voy a hacer esto, aquello y lo otro, pero oye, pero estás afectando al hermano débil. No. Debe de crecer. Una vez íbamos para Moris, Chihuahua, en una camioneta. Yo iba en la parte de atrás de la camioneta, en la caja, que por cierto botaba mucho. Y iban dos personas más, cristianas, entre comillas, digo. Ahí llegamos a una parte en la carretera donde está una persona pidiendo raite. Y entonces el que llevaba la camioneta se detiene y sube a la persona, porque en la sierra, hermano, todo el mundo se da raite. Y todo el mundo se saluda. Y todo el mundo es buena gente en la sierra, de ella soy yo. Entonces, se para el que lleva la camioneta, se sube la persona y yo voy entre los que están ahí. Era la persona, dos hermanos y yo. Éramos entonces 4. Pero resulta que la persona que sube empieza a fumar. Y empieza a hablar. Y en su platicar y fumar era grosero, malas palabras. Y me llamó la atención porque entre los que estaban ahí empezaron a hablar con él con malas palabras. Y yo volteé a ver a los hermanos con una cara de sorpresa. Hermanos, me faltaba conocimiento. Yo era débil. Pero cuando se paró la camioneta y la persona que se le dio el raite se bajó, yo les digo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hablaron así de grosero? Es que nosotros somos maduros. Somos maduros. Nosotros entendemos que no hay problema. Además, el apóstol Pablo se hizo a los gentiles para ganarse a los gentiles. Hermanos, ese se hizo a los gentiles para ganarse a los gentiles está fuera de contexto. No tiene nada que ver con hacerse pecador para ganarse a los pecadores. Pero lo que ellos dijeron es que somos maduros. Hermanos, esa inmadurez, llamada madurez, ese conocimiento siendo ignorancia, lo único que hizo, hermanos, es para la otra persona no abrir las puertas del evangelio. La otra persona no era cristiana. Hermanos, cuando asumimos una postura de conocer, yo no sé si Dios tenía planes para este hombre en un futuro llamarlo, yo no sé. Pero lo cierto que el ejemplo que se le dio en ese momento, las puertas del evangelio estaban cerradas por causa de los hijos de Dios. Y vuelvo a decir entre comillas porque yo no sé si eran hijos de Dios.
pero iban en el grupo que íbamos a predicar el evangelio en Mori, Chihuahua. Entonces, imaginemos esto, hermanos. Mateo 25, verso 35 al verso 46. Mateo 25, verso 35 al verso 46. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 25, verso 35 al verso 46. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me abrigasteis o me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermanos, también sucederá esto en caso contrario. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿se imaginan por qué se peca contra Cristo? En esa condición, si ofendemos, si lastimamos. De hecho, la Escritura dice, oíste que fue dicho, no matarás, dijo el Señor. Y algunos dijeron, sí, sí lo oímos, de hecho no hemos matado a nadie. Pero el Señor dice, cuando le dices fatu a tu hermano, cuando le dices tonto, cuando eres grosero, cuando dices alguna palabra antisonante, cuando lastimas a tu hermano, entonces tú eres reo de juicio. Imaginemos, hermanos, entonces si mis acciones ofenden a mis hermanos en lo que no se compromete el Evangelio. Y hermanos, quiero que nos quede claro también esto, en lo que no se compromete el Evangelio. Y quiero decir, hermanos, cuando es el Evangelio, cuando es la palabra en sí misma la que habla tajante, aunque mi hermano se lastime, hermanos, ciertamente dice la Escritura, en cuanto dependa de ti, estar en paz con los demás. Pero va a haber veces en que no dependa de mí estar en paz con los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque si el que yo predico la palabra a uno de ustedes le lastima y ustedes se ofenden conmigo o sienten que los ofendí por lo que dije. No, hermanos. Yo solamente soy la bocina de lo que está aquí. Soy la voz de lo que está escrito. Si hay algo que reclamar, tendríamos que reclamárselo al Señor. Podemos reclamarle al Señor y llegar al punto donde le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las bases del mundo? ¿Dónde estabas tú? No hay manera, hermanos, que podamos reclamarle. En ese sentido es, si lo que hablamos de la palabra de Dios, hermano, nos ofende, gracias a Dios porque nos ofende, hay algo que corregir en nuestras vidas. Hay algo que corregir. Pero si mi actitud personal en la vida cristiana te ofende, hermano, yo debo de entender que mi conocimiento no está por encima del amor que te debo de profesar. En ese sentido, debe de ser. Ahora, hermanos, la última razón que Pablo da para el uso de nuestra libertad cristiana tiene que ver con la unión de la iglesia. La última razón, de las 3 razones que Pablo da para que mi libertad no sea tropezadero para los débiles, es la unidad. Verso 13 de 1 Corintios 8. Por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La última razón que Pablo da, hermanos, para el uso de nuestra libertad cristiana
para que no sea tropezadero mi libertad cristiana, es la unidad de la iglesia. Si a mi hermano débil le daña el que yo consuma la carne que venden más barata en la carnicería por cuestión de ser sacrificada a los ídolos, entonces voy a dejar pasar las ofertas. Y lo voy a dejar pasar, hermanos, porque la carne nada es. Puedo vivir sin comer carne. Hermanos, me gusta mucho, pero puedo vivir sin comer carne. Pero no debería de poder vivir, hermanos, si mi ofensa diaria con el hermano es palpable día con día, porque yo lo hago. Es a lo que se refiere Pablo, hermanos. Mi amor por el hermano va mucho más allá de mis propias preferencias y deseos en cuanto a las cosas que a mi hermano le ofenden. Eso debe de ser así. Y dice Pablo, hermano, si esto le ofende a mi hermano, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y no está diciendo, hermanos, si mi hermano no me ve, entonces ahí sí voy a comer carne. No, hermanos, cuando él está diciendo esto, está diciéndolo en un orden tajante para su propia vida. De otra manera sería hipócrita. Y esto es falta delante de Dios, porque no procede de fe tampoco. Qué bueno, hermanos, que aquí no hay hermanos que tengan problemas con la carne. En ese sentido, qué bueno. Sería muy difícil, hermanos, pero trataría y lucharía para no comer carne. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Dice Pablo, hermanos, como mencioné hace rato, Corintios 12, 1 Corintios 12, Romanos 12, nos habla de la unidad de la iglesia y de Cristo como cabeza de la iglesia. De cuánto nos necesitamos. En ese sentido, Pablo nos habla. Ciertamente, hermanos, Pablo llegó a decir, en respuesta a parte de las preguntas que hacían los corintios cuando le escribieron la carta, le dice Pablo, todo me es lícito. Era lo que decían ellos. Pero la respuesta de Pablo era, pero no todo me conviene. Y ellos agregaban, todo me es lícito. Pero Pablo agregaba, pero no me dejaré gobernar de ninguna de ellas. Y ellos agregaban, las viandas son para el vientre y el vientre son para las viandas. Estoy de acuerdo, pero tanto una como otra perecerán, decía Pablo. Dicho de otra manera, hermanos, la comida nada es, pues. Ni el que yo coma o deje de comer me hace más o me hace menos delante de los demás. Esto deberían de entenderlo también los hermanos débiles. Aquel hermano que se ve afectado porque alguien come de los sacrificados a los ídolos, dice Pablo. Miren, ustedes piensen en esto. Verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Piensen en esto. No estén anclados a que porque el hermano come es pecado para ti. La comida nada es. La comida nada es. Pero hermanos, creo yo que nosotros debemos de amarnos tanto y buscar la unidad de la iglesia en todo sentido. La edificación mutua, la enseñanza mutua, el sobrellevarnos los unos las cargas de los otros, en cuanto dependa de nosotros, hermanos. Manifestarnos el afecto, el amor, todo aquello que exalta el cuerpo de Cristo. Decíamos en la semana que la iglesia es santa. Hermanos, la iglesia es gloriosa. Y la iglesia es una institución divina creada por nuestro Dios para su gloria. Y no debemos de ser nosotros los que busquemos dañarnos de una o de otra manera. Lo que debemos de hacer como iglesia es edificarnos en el amor mutuo. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, dijo Pablo a los Corintios, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo, hermanos, insisto, dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué somos capaces, hermanos, de hacer nosotros para no hacer tropezar a nuestros hermanos? ¿Qué somos capaces? Que no ponga
el evangelio en riesgo. Estamos hablando de actitudes personales. ¿Qué somos capaces de hacer? Y no, hermanos, como una carga, sino como un deseo por el amor que le tengo a mi prójimo. ¿Qué somos capaces? Saben, hermanos, que cuando nos congregamos para darle la gloria a Dios y llegamos tarde, ofendemos al hermano, ¿saben? Pero también pecamos contra Dios. ¿Pudiera mi mano derecha llegar tarde a donde va mi mano izquierda unido al cuerpo? No, hermanos, no puede porque va pegado. Y esta es la condición en la que cada uno de nosotros como cristianos debemos estar. Estamos tan unidos que no puede separarse mi brazo entre tanto que el resto de mi cuerpo con mi otra mano avanza adelante y mi brazo quedarse atrás. Es cierto que me duele, pero no debe de quedarse atrás. Está tan unido, no puede desligarse de las coyunturas. Está tan unido que se necesita. Es así la iglesia, hermanos. Y Pablo dice, por amor a mis hermanos, si el que yo coma carne, si el que yo haga esto, lastima a mi hermano, no lo vuelvo a hacer jamás. Ahora, si mi hermano adquirió conocimiento y mi hermano creció en esto, ok, entonces ya hasta lo puedo invitar a comer carne junto mío y a gusto. Pero porque el hermano creció. Y la pregunta sigue siendo, hermanos, ¿qué somos capaces de hacer por amor a la iglesia? Entendiendo que la iglesia es la asamblea de los hermanos, de los creyentes. Nos ponemos en pie, hermanos.